Mira, lo que pasa es que la ley nos dice, oye, tú debes decir al trabajador cuáles son sus riesgos y aplicar medidas de control. Pero la pregunta mía te dice el cómo tú tienes que ver cuáles son los riesgos. Claro, no, no lo dice, pues No nos solamente dice. él hace un enunciado nomás. Claro, entonces aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, un tema. En la práctica, la ley chilena, y lo digo así a veces de feo, no de feo, sino que, a ver, espera un poquito, déjame ver con una PPT que me va a ayudar a explicar una cosita bien puntual. Ya. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un control de los riesgos, porque en la práctica yo trabajo con un peligro y el riesgo está en la interacción con la persona, con el trabajo, con el peligro en sí. Ahí está el riesgo. Por lo tanto, es lo que yo puedo trabajar, que en el fondo viene el peligro, la persona que tiene un riesgo y una barrera entre medio, que viene a ser la medida de control. Que tú la puedes tocar, puede ser dura o simplemente puede ser una orden, por ejemplo, un procedimiento. Ya. Cuando yo digo, debo identificar mi peligro, es porque en prevención de riesgo, cuando uno quiere hacer gestión o quiere hacer actividad en prevención de riesgo, es la primera parte, es lo inicial. Ahora, nosotros lamentablemente tenemos que empezar a buscar ciertas metodologías o ciertos elementos para poder dar cumplimiento a lo que establece esto que está acá. ¿Ya? Y también el concepto de accidente, que vamos a hacer un desglose. Acá quizás también, yo lo coloqué por separado, aunque también debiese haberse involucrado ahí, es el concepto del artículo 21. Más que el concepto en sí, es lo que estipula acá. Obligación de informar, oportuno y convenientemente, de los riesgos que entrañan sus labores. Entonces, ahí nosotros tenemos como la discusión, ya yo sé que eso tiene un riesgo de caída, riesgo de corte, o contacto punzante, y exposición a gases. Listo. Pero eso muchas veces no es tan así. Nosotros siempre tenemos que ser ordenados y metodológicos. Ya, eso está claro. O sea, yo soy ingeniero y mi mamá es ingeniero y mi papá es profesor de estado en mineralogía. O sea, en mi casa siempre se ha trabajado y desarrollado método científico y estudié ingeniería. Entonces, uno siempre aprende que uno tiene que tener un orden para todas las cosas. Por lo tanto, lo primero que uno debe hacer es tener claro eso, ver cuál es mi peligro. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer distintos elementos, distintas cosas, para yo dar cumplimiento al artículo 37, dar cumplimiento al artículo 184 y dar un cumplimiento de manera tal de poder evitar o controlar la ocurrencia de esto. Por eso es importante el concepto de identificar peligro y de hecho por eso hay un taller que se va a dedicar netamente a eso. O sea, el segundo taller viene, por ejemplo, a hacer evaluaciones de riesgo. Y el tercer taller viene ya a ver las medidas de control, como uno debiese tenerlas o debiese Actuar, hacerlas. ya. ¿Ya? Porque las medidas de control van a ser dependientes de una cantidad de factores bien importantes. Entonces, viene más o menos orientado a eso. Ahora, no sé si eso te satisface tu pregunta o te lo puedo explicar de otra manera. No, sí, sí me queda claro más o menos que va a ser importante la identificación para tomar las medidas de control que en definitiva van a cumplir esta normativa dependiendo de los peligros que yo logré identificar. Sí, es que ahí tenemos un tema. O sea, yo le insisto, si uno empieza a leer distintas leyes, distintas cosas, dice, tú tienes que tener esto. Porque incluso es más, si por ejemplo veo el artículo 21 dice, obligación de informar acerca de las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo definir estos dos elementos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo veo? Por eso que si uno no parte desde identificar mi peligro, vamos a tener problemas, vamos a tener cosas. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito a la materia que ya es parte de la segunda unidad para que ustedes más o menos puedan entender esto de una manera un poco más concreta. Y denme un segundo, ¿ya? Dejo con una cosita y vengo al tiro.
de compartir pantalla, ¿ya? Y les voy a mostrar otra cosa. Chiquillos, ¿me están escuchando? Sí, ¿Se escucha? Sí, se escucha. sí. ¿Rodrigo se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya. Sí. Ya. Ahora ustedes, chiquillos, están viendo mi mesa, ¿ya? Donde hago mi trabajo. Ahora, ¿qué quiero que empezamos a ver un poquito? Es que más o menos para que puedan entender cierto, cierto, cierto parámetro. Chiquillos, lo que ustedes están viendo acá es una grúa horquilla, ¿ya? Yo puedo decir que trasladar carga es un peligro, Sí. sí, porque esto en el fondo va a ser el foco, situación, acto o condición que puede generar un peligro. O mejor dicho, va a generar riesgos, porque en sí peligro genera riesgos. Si yo no tengo el equipo acá solo, sin nadie acá, yo puedo decir que existe un riesgo. No. No. ¿Por qué digo que no? Porque no tengo ninguna persona interactuando. Claro. ¿Ya? Como no hay quien puede interactuar con esto, no tengo riesgos. Pero basta con que yo tenga una persona y ya voy a tener un riesgo. Y ese riesgo va a depender de cómo la persona puede interactuar con este peligro. ¿Cómo interactúa ella? Ahora, si somos un poco más concretos, la pregunta mía es, ¿y qué riesgos puedo tener? ¿Qué riesgos pueden haber? Un riesgo de la conducción, por ejemplo, si la persona empezara a conducir la grúa horquilla, ¿Ya? si la persona interactuara con la carga también que tiene la grúa horquilla. O sea que, en el fondo, yo tengo que empezar a darle características y ciertas cualidades a mi peligro. Claro. ¿Ya? Si yo mi peligro no lo caracterizo, va a ser muy complejo que yo pueda ver las formas en cómo la persona está interactuando. Por lo tanto, ¿qué debo empezar a ver yo? Las formas o vías de interacción. O sea, empezar a analizar los riesgos. Dios, por favor, no sé quién está hablando, ¿ya? O está generando harto ruido. Se escucha bastante fome, o sea, se escucha bastante fuerte. Ya. Ahora, en primera instancia, debo empezar a ver las características de mi peligro, ¿ya? Y para eso, uno empieza a trabajar mucho con este concepto, con el concepto GEMA, que va a ser gente, equipo, material y ambiente. Ahora, este va a ser el equipo, el material va a ser la carga que yo estoy transportando, ¿ya? Y el ambiente va a ser las características del lugar de trabajo. ¿Y la gente qué va a hacer en este caso? Va a ser la persona que esté operando el equipo, ¿ya? Que esté operando, y la gente que esté cerca del equipo. Ahora, lo importante es siempre empezar a ver esos distintos componentes porque uno puede empezar a ver o visualizar bien cuáles son el o los posibles riesgos. Pero para esa instancia, primero debo caracterizar mi peligro. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer eso, vamos a empezar a trabajar o a ver las cualidades del lugar de trabajo. Eso es lo primero que vamos a tener que darnos cuenta. Vamos a ver que este equipo va a tener características, lo cual permite llevar carga de un punto a otro
pero también va a generar ciertos riesgos para las distintas personas. Ahora, si empezamos a ver esto un poco más de detalle, estos chiquillos son unos modelos a escala de una marca alemana que se llama Brother. Se escribe Brother en realidad. Y todos estos equipos están en escala 1:16. O sea, yo multiplico esto por 16 veces y voy a tener el equipo en su tamaño real. Ahora, una de las características de estos equipos es que es prácticamente un fiel reflejo de la realidad del equipo, o cómo es. Y esto tiene un tema, no tiene espejos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la visión del operador? Se va a reducir. Se va a reducir. O sea, netamente, el operador va a tener una visión que va a ser en este sentido. ¿Ya? De esa forma. Por lo tanto, ya acá nosotros vamos a tener un riesgo asociado, que van a ser un peligro, que es que la persona se sitúe o esté en una de las secciones de los puntos ciegos del equipo. O sea, estar en un punto ciego del equipo corresponde a un peligro. Y si esta persona, el operador, porque estos equipos se operan, a diferencia de una camioneta o otro vehículo liviano, o un camión incluso, eso se conduce, estos se operan. ¿Ya? Es como una regla, a veces uno a un conductor o un operador no les puede cambiar los nombres, ya es un tema de como de su forma de trabajar o su forma de ser. Por lo tanto, esta persona, ¿a qué riesgo está expuesto bajo este punto de vista? Atropello. ¿Ya? O un riesgo de atropello. Un riesgo de atropello. Sí, dejémoslo así, porque el atropello en sí se puede tomar como consecuencia. ¿Ya? Ahora, yo como sé que esta persona está expuesta a un riesgo de atropello, es porque sí, el peligro al estar en un punto ciego, la forma de interacción de esta persona con el equipo es un riesgo de atropello. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo determino aquello? O determino eso, netamente es viendo las características o los atributos que tenga esto. Por lo tanto, yo cuando quiero empezar a identificar el o los peligros, tengo que empezar a ver cómo se comporta el gema en este contexto. Ahora, nosotros sabemos que la altura del operador, o la visión del operador, es más o menos esto que está acá. Haciendo una línea horizontal. Por lo tanto, ¿alguna persona se puede situar delante o bajo esta característica? Acá. No debería. No debería. Y ojo, el equipo tampoco debiese estar circulando con la carga a esta altura. O sea, el equipo debe circular con la carga de manera tal que esta puede ser desplazada. Y ya levantarse y situarse cuando esta carga debe ser descargada, para que la redundancia, en una plataforma u otro lugar. Por lo tanto, acá nosotros estamos cometiendo, o estamos viendo en este aspecto, dos peligros. Peligro uno, que la persona se sitúe en el radio o en el lugar de circulación. Y segundo peligro, es que la carga esté siendo transportada a esta altura, tapando la visión del operador. Si ustedes se van dando cuenta, acá estamos nosotros viendo actos y situaciones. Acto es lo que está viendo directamente el operador o esta persona, y situación es cuando una persona externa lo está visualizando. Ahora, ¿cómo digo yo que acá tengo un riesgo de atropello o un riesgo de golpeado por o contra el pallet? ¿Cómo yo llego a esos dos riesgos, chiquillos? ¿Están ahí? Sigue Chiquillos, ¿me escuchan? identificando. ¿Puedo repetir? ¿Cómo yo llego a deducir que tengo un riesgo de atropello y también un riesgo de golpeado por el pallet? Con la identificación de peligro. Exactamente. ¿Ya? Ahora, si empezamos nuevamente a ver un poquito la PPT,
Yo en primera instancia estoy viendo la característica o qué están haciendo las personas acá y cuál es el equipo que está interactuando. ¿Ya? Por si acaso. Y yo a través de eso digo, tengo el peligro que es trasladar carga de manera indebida, ¿ya? Y el riesgo a lo que está expuesto esta persona. Netamente a un riesgo de atropello. Y sé por qué va también por el paro, y tengo dos riesgos. Y yo, eso para mí, ¿para qué me sirve a mí? Para yo empezar a detectar bien, a suprimir cualquier factor de peligro, ¿ya? En primera instancia, y en segunda instancia, para yo ver bien qué medidas de control tomar en función de este peligro y de los distintos riesgos que yo voy a empezar a tener presente en mi lugar de trabajo. Chiquillos, ¿eso se entendió? Sí, ¿Sí? Ahora, sí, profe. cuando yo quiero empezar a ver qué medidas de control yo debo aplicar o debo considerar, ya tengo que empezar a hacer el análisis del peligro, reconocer los distintos riesgos para luego evaluarlos. Que la evaluación, chiquillos, no se estresen mucho con eso, vamos a empezar a verlo en más detalle ya en el segundo taller, en el taller 2. Ahora, sin embargo, yo debo aplicar o tener una medida de control, ¿no es cierto? Porque en el Sí, fondo quiero suprimir ese riesgo. O en el fondo bajar la probabilidad que el riesgo no sea tan potente. Entonces, ¿qué debiese hacer yo, por ejemplo, para tomar como medida de control? Barreras, por ejemplo. Barreras, ¿no es cierto? Estos chiquillos son barreras duras, que en el fondo ¿qué van a permitir o qué van a hacer? Que la interacción de esta persona con esto sea igual a 0. cero. Porque Sí. en el fondo no tengo cómo la persona interactúe. Y estos chiquillos van a ser medidas de tipo duras, ¿ya? O también se pueden considerar como una barrera de ingeniería. Ahora, yo puedo aplicar, por ejemplo, otra medida de control para esto. Que serían los famosos conitos. Estos conos, ¿es lo mismo que esta barrera dura? No, No, no es ¿ya? lo mismo. No es lo mismo. Una barrera o un cono como esos va a corresponder a una barrera dura o barrera blanda. Una blanda. Barrera blanda, ¿ya? Y automáticamente, esa barrera, en el fondo, puede pasar esto, que una persona venga y se meta igual, lo haga igual. Cuando nosotros tenemos ese tipo de barreras blandas, lo que muchas veces uno tiene que empezar a hacer es colocar algo, o alguien en este caso, que pueda permitir el ingreso de una persona al área. Por ejemplo, con una paleta, un paletero, ¿ya? Hay un concepto chiquillo que la persona que está operando el equipo que sea es el dueño del área. Por lo tanto, para esta persona ingresar acá, debe autorizar esto. Esta persona autorizar a darle ejercicio. Y de igual forma, ¿qué debe pasar con el pallet y con el brazo? Detenerse. Razón, motivo, porque la interacción hombre-máquina debe ser siempre igual a 0. Y una de las pocas formas de que esto sea 0 es apagando el equipo y bloqueándolo. En español, tratar de que el equipo no se mueva. ¿Ya? Ahora, los conos es una medida de control de tipo blanda. Por lo tanto, corresponde a una medida de elemento de protección personal, una medida administrativa o una barrera de ingeniería. Pueden ser las tres, ¿no? No. Igual el trabajador, ¿o no? Porque igual el trabajador tiene que como Mira, tener su De ingeniería, no ingeniería, porque esto es una barrera, esto es blando. Estos chiquillos, ¿qué nos claro. están haciendo nosotros en el fondo? Nos está advirtiendo, es una señal de advertencia, de que algo está ocurriendo acá. Por lo tanto, yo lo voy a considerar como una barrera de tipo administrativa. ¿Ya?
todo lo que son las señaléticas, como por ejemplo, use pasamanos, use casco, utilice su chaleco reflectante, lávese las manos o no fumar, corresponden a señaléticas. Y esas van a ser medidas de tipo administrativas. Ya, ok. ¿Ya? Para que lo entiendan y lo veamos así. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, yo puedo, por ejemplo, trabajar teniendo las 3 medidas de control en paralelo, una de ingeniería, una de administrativa y también un elemento de protección personal junto con la persona. Sí, ¿Mirando? Sí. sí. Si ustedes se van dando cuenta, yo tengo que determinar estas medidas de control en función de esta característica, de este peligro. ¿Ya? Ahora, yo sé que tengo que hacer esto porque debo minimizar o evitar un riesgo de atropello. Por lo tanto, la mejor forma es tratar de suprimir ese factor de riesgo para con esto. Ahora, Rodrigo, si tú te das cuenta, se visualiza mejor cómo yo puedo dar cumplimiento al artículo 184 y al 37. Claro, con ejemplos gráficos se logra entender más. Sí. Claro. Esta metodología, lo que pasa, chiquillo, que esta es la metodología que yo utilizo en mis clases presenciales. Ahora ya vi la forma en cómo poder trabajarlo así. Ahora, para que esto esté operando, el trabajador debe pasar por un curso, tener su licencia de clase D, y tener un psicosensométrico riguroso y una certificación del equipo. O sea que para que esto pueda operar, el equipo, la persona debe pasar por distintas medidas de control, ¿ya? Que de fondo garantizan que la empresa garantice que la persona tenga las competencias para tal evento. Y aparte, el equipo tiene que ser revisado. Y eso se revisa mediante una técnica preventiva. ¿Y cuál sería, chiquillo, esa técnica preventiva? Con un checklist. ¿Ya? O sea que el equipo hay que hacer una inspección, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, el hacer una inspección, el hacer una observación, son técnicas preventivas. O sea, yo estoy verificando condiciones y verificando también cómo trabaja la persona, y en qué estado está la persona, y en qué estado está el equipo. Por lo tanto, son medidas de control. ¿De qué tipo? Medidas de control tipo administrativas. ¿Ya? O sea, chiquillos, todo lo que hemos estado viendo se puede resumir en esto. Cuando yo empiezo a ver distintas medidas de control o empezar a hacer distintas actividades, ¿qué hago yo? Estoy dando cumplimiento a estos dos artículos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener, chiquillos, bien claro. Doy cumplimiento. Pero para nosotros definir realmente que esta es la medida de control, tener un señalero o un loro vivo, como dicen en minería, en la faena, tener segregadas áreas y hacer distintos cursos o distintas cosas, pasa también por darnos cuenta de que debemos cumplir con esto, y también cuando uno identifica los accidentes. ¿Ya? O sea, cuando yo identifico un accidente, y más si puedo tener una de las consecuencias del accidente puede ser fatal o grave, ya automáticamente debo hacer la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y aplicar las medidas de control. Y eso, chiquillos, yo lo hago por una obligación legal. Sí o sí tengo que hacerlo. Porque en el fondo, a mí, ¿qué me van a preguntar? Si, por ejemplo, ya miren, un caso hipotético, que ojo, que puede pasar, que es el siguiente. En la empresa hay que hacer un trabajo de altura, no tenemos escalera, no tenemos andamio, y a nosotros se nos ocurre la maravillosa idea de utilizar esto como una plataforma de trabajo móvil. ¿Ya? Esto está sobre 1,80 m, por lo tanto, ¿califica como trabajo en altura? Sí, Sí. ¿Sí? Y si la persona se cae, ¿califica como accidente grave? Sí. sí, también. Sí. Ahora, ¿qué pasa si el experto en prevención de riesgo, dentro del procedimiento y dentro de la documentación que genera día a día, establece la prohibición de desarrollar esta actividad, de utilizar este equipo para esto, y está
informado como corresponde y está dentro de todos los procedimientos de trabajo, y aún así lo utilizan y la persona se cae. El prevencionista va a estar resguardado de que cumplió en este caso la normativa. Exactamente, porque asesoró en el control de los riesgos. Explicó que eso no se puede hacer, pero la empresa lo hizo igual. Por lo tanto, acá ¿quién va a tener una responsabilidad? La empresa. ¿La empresa o el trabajador que se subió? El trabajador. El operador que estaba acá y quizás también el supervisor. Eso Rodrigo también respeta, o más que respeta, también responde un poco a la pregunta del foro que hicieron en legislación. Claro. ¿Ya? O sea, chiquillos, ¿por qué se los digo? Porque estas cosas pasan y uno también tiene que tener distintas herramientas para poder verificar que esto no se haga y si uno lo van a hacer, explicar que esto no se debe hacer. ¿Ya? Pero uno teniendo el respaldo de que uno asesoró a la empresa en que esto no era lo correcto. Claro. ¿Ya? Ahora, por eso uno siempre tiene que preguntarse y tener bien claro cuando uno ya quiere empezar a identificar los peligros, es decir, lo que yo estoy haciendo me puede producir alguno de estos 7 tipos de accidente grave o me puede producir un accidente fatal que sea una muerte inmediata o la muerte producto del accidente, ¿ya? Porque ahí, chiquillos, cuando tenemos eso y ocurre, esto es lo primero que te van a preguntar. ¿Qué medidas tomaste o cuáles fueron todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores? Por eso que todo va a partir en cómo lo controlo, en teniendo claro cómo es mi peligro y cómo este se va a manifestar. Y yo cuando empiezo a reconocer los riesgos, a identificar los riesgos, ya automáticamente empiezo a dar cumplimiento o a generar las herramientas para poder cumplir con esto. En decir cuáles son las medidas preventivas, que en el fondo van a ser todo lo que son las barreras, por ejemplo, los elementos de protección personal, etc. Pero también los métodos correctos de trabajo. Y los métodos correctos de trabajo, chiquillos, ¿cuál técnica preventiva es? Disculpe, no lo escuché. Los métodos correctos de trabajo, ¿a qué medida o a qué técnica preventiva corresponde? ¿Administrativo? ¿Ya? Ingeniería. No, pero técnica preventiva. Ah, Profe, ¿me ¿Sí? escucha? ¿Sí se escuchó? Las técnicas preventivas pueden ser revisar la máquina antes de ocuparla. Me estoy preguntando qué técnica preventiva, no cómo funciona la técnica preventiva o cómo esta se ejecuta. Una inspección. ¿Ya? Inspección es revisar el equipo, pero sin embargo, el método correcto de trabajo sería la forma en cómo esto debe ser o cómo se debe utilizar. Y para eso hay una técnica preventiva que se llama procedimientos de trabajo. ah, Por lo tanto, análisis y tarea de procedimiento de trabajo, que son dos cosas distintas, pero que también una ayuda, el análisis ayuda a hacer un procedimiento. Y yo al tener un procedimiento de trabajo, le estoy informando al trabajador cuál es el método correcto de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es la forma correcta de hacer su trabajo? Para eso cumple la función del procedimiento de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, yo cuando ya defino todas las medidas de control, tienen que quedar escritas. Y el procedimiento de trabajo debe ser entregado al trabajador en físico. Y tú tener un resguardo de una firma que él recibió. También se debe capacitar al trabajador con respecto al procedimiento y también se debe evaluar con respecto al procedimiento. ¿Ya? Chiquillos, espero que con esto entiendan de por qué es importante hacer la identificación de peligros y también les ayude un poco a clarificar los conceptos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es millón, aprovechando los minutos que nos quedan, ¿tienen ustedes alguna otra consulta con respecto a la presentación del video? No, profesor. ¿No, No, seguro? pues, Ya. seguro Ahora sí. les hago otra pregunta.
Más adelante, cuando empecemos a ver otros componentes de la materia, tanto para este ramo y para algunos otros ramos, vamos a ir trabajando con elementos así, ¿ya? Por si acaso, por si les gusta esta metodología o ustedes quieren algo más específico que nosotros podamos ver de esta forma, ¿ya, chiquillos? Así que no sé si les acomodó esto. Sí, profe, esa método está mucho mejor. Ojo, entiende se más puede fácil. utilizar para todo. Ya hay cosas en las cuales no lo vamos a poder utilizar, porque la materia no lo permite. ¿Ya? Ahora, más adelante también tenemos que ver, por ejemplo, en otros ramos, lo que corresponde a riesgo minero, y varias cosas así que vamos a utilizar esto, ¿ya? Por si acaso. Entonces, chiquillos, si no hay más dudas o consultas con respecto a la materia, lo dejamos hasta acá. Profesor, Sí, disculpe dígame, la Rodrigo. asistencia, no la encontré la asistencia. Ah, lo coloco al tiro. Ya, perdón, se me olvidó colocar eso, chiquillo. Ya, Rodrigo, lo coloco de inmediato, ya, para que se puedan Ya. marcar. Ok, gracias. Que tengan buen día, cuídense mucho. Chao. Igual, chao, Chao. chao.